Es interesante cómo nosotros formamos una opinión acerca de nosotros mismos, que muchas veces, ¿verdad?, nos vemos con ojos compasivos, ¿verdad? Como uno de niño, de adolescente, uno en su adolescencia, ¿verdad?, piensa que uno se está vistiendo de moda y la moda es la mejor moda que puede existir y piensa que tiene la mejor apariencia, ¿verdad? Y luego pasan unos 10, 20 años y uno ve las fotos de uno y dice, ¿qué estaba pensando? Pero al momento uno la apariencia, ¿verdad? Uno, más bien la opinión de uno la tiene como que eso es lo máximo. Uno ve fotos de su matrimonio, de cuando se casó y dice, wow, ¿verdad? Y uno que se miraba tan chulo. O quizás, ¿verdad? Bueno, esto no sería necesariamente personalmente, pero cuando le nacen los hijos, los ve tan bonitos. Y luego pasa el tiempo y ve las fotos y ¿qué criatura es esa? ¿A quién le nació eso, verdad? Pero la realidad es de que nuestra perspectiva muchas veces es errónea, equivocada, torcida de acuerdo a nuestros perjuicios y a cómo queremos ver las cosas. Pero no siempre es la realidad, y en muchos casos, quizás en todo caso, no es la realidad. Y es interesante, o sería interesante poder vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, que yo creo sería completamente distinto a cómo nos vemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos como yo en realidad soy muy inteligente? O yo soy muy guapo. O quizás yo soy muy delgado. Luego uno ve fotos y se da cuenta que no está delgado, ¿verdad? Me dijo un hermano una vez, me mandó una foto en un texto, sin broma, dijo, y en la foto había un señor con pues tenía su estómago, su barriga hasta acá. Y luego la camisa que tenía puesta, pues no le quedaba, de acá arriba le quedaba flojo, de acá abajo no tan flojo, ¿verdad? Y se estaba estirando ahí donde estaban los botones. Y dijo, el amigo que me mandó este texto dijo, un día me gustaría tener la fe que tiene ese botón, ¿verdad? Muchas veces nos vemos, ¿verdad? Nos vemos de una manera y la realidad es otra. Pues así en esa situación se encontró un señor con el nombre de Nicodemo. Él honestamente era un hombre de mucha influencia, mucho dinero, mucha educación. Era muy inteligente, conocía bastante acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Era un hombre conocido como un fariseo, que nosotros lo vemos como algo negativo ahora, ¿verdad? Un hombre que en realidad era solamente religioso, que sabía cómo presentarse bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. No era un hombre que demostraba compasión y las cualidades que se va a ver en alguien que en realidad refleja el amor de Cristo. Era solamente lo externo en lo que se basaban y no se preocupaban de nada de lo que se tenía que ver de lo interno. Y pues este hombre, Nicodemo, era un fariseo, tenía bastante conocimiento de las escrituras, y no solamente de las escrituras, sino que leyes que se formaron o se inventaron y tradiciones que se formaron para practicar según ellos las escrituras. Y él tenía todo memorizado, se lo conocía muy bien, conocía las escrituras y las tradiciones, era experto en las escrituras. Era alguien que no quería ni lucir mezclado con el gobierno romano. Quería separarse por completo y estar seguro que la gente supiera que él era alguien separado de los romanos. Era estricto en la práctica de la ley y en cumplir con ella, y en practicar el sábado, ¿verdad?, el día de reposo, el diezmo, la circuncisión, la purificación, comiendo y bebiendo solo lo que no era inmundo, y en la observación de las fiestas religiosas. Él era alguien experto en la religión. A verlo uno diría, en realidad no le podemos encontrar nada que se diría a observarlo que
hace un mal. Y vemos en versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos, de este grupo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Se dice que por ser principal era alguien que era parte del cuerpo gobernativo de los judíos, que se llamaba el Sanedrín. Eran unos 70 y tantos hombres, ¿verdad?, que estaban encargados de gobernar a los judíos. No solamente gobernarlos, sino ellos eran todo el gobierno, por decir. Ellos formaban las leyes, ellos aseguraban que los judíos cumplieran con las leyes y que practicaran las leyes. Ellos eran parte de todo el gobierno de los judíos. Era un hombre de educación, de dinero, de influencia. Así que no era cualquier hombre este Nicodemo. Y dice la palabra de Dios que versículo 2, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice que viene de noche. Es interesante, algunos tienen diferentes teorías. Algunos dicen, bueno, pues Jesús pasaba todo el día enseñando y haciendo milagros, así que el único momento que se podía encontrar a Jesús era en la noche. Aunque en realidad yo estoy de acuerdo con otro grupo que no está de acuerdo con ese pensar. Yo creo que es por la razón de que él no quería ser visto, de que un hombre de tanta educación, un hombre, ¿verdad?, con las respuestas, un hombre de renombre, que este tipo de hombre se estaba acercando a un maestro de un trasfondo desconocido, de una parte de Israel honestamente considerada humilde, de donde no vienen o no venían personas de preparación e influencia. Así que él, que era reconocido como alguien de verdad, una posición bien alta, ¿cómo se iba a humillar a venir a hacerle preguntas difíciles a un maestro que en realidad no tenía el mismo trasfondo que él, ni las mismas cualidades o calificaciones que él? Se estaba humillando a venir a su presencia y no quería que nadie se diera cuenta, así que vino de noche. No quería ser visto. Y dice: Rabí, sabemos. Es interesante que comienza a decir lo que él sabe, pero no dice yo sé, dice sabemos. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando uno está tocando un tema un poco tenso, ¿verdad?, un poco delicado, no quiere representarse usted mismo? Porque posiblemente está equivocado, posiblemente le puede ir mal, así que quiere a lo menos fingir o demostrar que hay otros contigo, quizás no en persona, pero son del mismo pensar, te están respaldando de lejitos. Quizás, ¿verdad?, cuando te acercabas a tu mamá después de que te había dicho que te fueras a dormir y pues tus hermanos dijeron: no es justo, ¿verdad? Deberíamos de que ya estamos en la vacación de verano, deberíamos de quedarnos un poquito más tarde, y lo mandan al mayor o quizás al más chico, porque al más chico se puede manipular mucho más fácil. Le manda al más chico y dice: nosotros pensamos que no es justo que tú nos mandes a dormir, pero nosotros están en la cama, todavía se quedaron en la recámara, porque si te iba a ir mal, te iba a ir mal a ti solo, pero quería que usaras la influencia de ellos para representarte. Es lo que está haciendo Nicodemo. Dice: él vino solo. Les he contado, ¿verdad?, de que una vez estaba en el McDonald's y el Señor yo estaba seguro que Dios me estaba poniendo el corazón. Me dirigió la vista hacia un señor todo tatuado de la cabeza, con cuernos en la cabeza, y me dice el Señor, como si fuera en voz audible, no lo fue, pero como si fuera: quiero que le des una invitación a la iglesia. Yo pensé: una invitación a la iglesia, el Señor tiene cuernos en la cabeza. Y el Señor insistía. Y yo llegué al McDonald's con un hermano de la iglesia y estábamos en fila, y yo dije, pensé, me voy a arriesgar a ver qué me pasa. Y pues yo me estaba acercando al Señor y volteé a ver, y el hermano todavía se quedó en la fila. Y me acerqué a hablar con el Señor, y pues una conversación. Le dije: Señor, disculpe la molestia, y volteé a ver con una cara pero bien molesto, enojado, y pensé: ya me quitaron la vida aquí en McDonald's. Y luego que se va parando y mide como 6'3", y luego bien ancho, bien musculoso, como que acaba de salir de la prisión, ¿verdad? Y pensé: ay, disculpe la interrupción, pero nomás le quiero dar esta invitación. Y me dijo: ¿qué es? Dije: una invitación a mi iglesia Bautista Fe. Dijo: estaba buscando una iglesia.
Y pues platicamos y llegó a venir a la iglesia al ministerio de inglés. Y unas 2 veces, con una cachucha, no quiso quitarse la cachucha. Pero ya después hablé con el hermano que estaba en fila y dijo: pastor, yo estaba orando por usted. Así más o menos, ¿verdad? De que nosotros fuimos a hablar con el Señor. Yo me quedé en la fila, tú hablaste con Él, pero estábamos juntos. Ese tipo de conversación estaba teniendo Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto es lo que sabemos, no hay duda. Has venido de Dios como maestro. Como maestro. Estás a mi nivel. Quizás un poco bajo porque no tienes la preparación y educación que yo tengo, pero como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. En realidad la Biblia no nos dice todas las señales que Él hizo. Dice la palabra de Dios que si hubiera grabado todas las señales y milagros que hizo el Señor, que no hay suficientes libros en este mundo para poder grabar todo lo que Él hizo en el tiempo que Él vivió aquí. Así que no sabemos todas las señales que Él hizo. Lo único que nos ha dicho hasta este punto en Juan 2 es de que Él convirtió el agua al vino y luego que limpió el templo. Y quizás, ¿verdad? Por ser fariseo, por ser un hombre religioso, Nicodemo ya escuchó o quizás él estaba allí en el templo cuando vio a Jesús limpiar el templo, ¿verdad? Y que sacó a todo el mundo, ¿verdad? Y que dijo: a la casa de mi padre no va a ser va a ser casa de oración, ¿verdad? No de ladrones, no de mercado. Y pues hay algo diferente de este maestro, y él se acerca a él y le dice, ¿verdad? Esto sabemos, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Con él. Eres un maestro y creo que Dios está contigo. Esto es lo que sabemos. Nicodemo usa su posición para dar más peso a lo que está diciendo. Sabemos. Y mis compañeros, mis colegas creen igual. Sabemos. Esto sabemos que has venido de Dios como maestro, pero con un poder que no hemos visto anteriormente. Pero eres maestro, eso sí sabemos. Nicodemo habla de las señales que Cristo hizo. Y dice: por esas señales sabemos que eres maestro. Es interesante cómo responde Jesús. Porque yo no sé, pero si yo tengo una conversación con alguien y yo le digo: yo sé quién eres un maestro, o si ellos me dicen así a mí, no creo que mi primera respuesta sería como respondió el Señor. Fíjese cómo respondió el Señor. Dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. What? Él le acaba de decir, ¿verdad? Que lo que sí sabemos es que tú eres maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que eso sí sabemos, eres maestro. Y Dios, Cristo, más bien le contesta: de cierto. Y cuando se repite 2 veces de cierto, es algo que debes de prestar atención, porque te está diciendo algo muy importante, ¿verdad? Como cuando tu mamá y digo la mamá porque los papás no lo hacen tan seguido, porque no mandamos tan seguido como la mamá, ¿verdad? Pero dice: quiero que me traigas esto. ¿Dónde está? Está aquí. Ok, quiero que me traigas esto. Está aquí. ¿Y qué hace el niño? Va y no lo encuentra. Y a veces el marido también. Y regresa y dice: no está. Es más, ¿por qué me mandaste? ¿Verdad? Y lo repite. ¿Por qué? Porque es importante. Está enfatizando. Es lo que está haciendo el Señor. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Su respuesta, si nomás sigue la conversación, como que no cuadra, no corresponde a lo que se le ha pedido o se le ha preguntado, de lo que se le ha dicho. Pero lo que, con sus palabras, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que está diciendo es que nosotros sabemos lo que no sabemos mucho, bueno, aunque no lo confesaría, pero está diciendo: no sabemos mucho de ti, pero lo que sí sabemos es que eres maestro. Y ya con eso, ya lo hace al Señor Jesús entender: en realidad no entiende quién soy.
porque supuestamente es el único que sabe, ni eso sabe. Dice la palabra de Dios esto en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Que el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas espirituales, porque siempre lo está comparando con el mundo natural. Y dice, esto no concuerda. Un milagro, la razón que es un milagro, porque va en contra de las leyes de la naturaleza. Es un milagro. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede discernir espiritualmente. 2 Corintios 5:16 dice lo siguiente, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando ves a alguien espiritualmente, no ves solamente, o te das cuenta que no es solamente alguien físico, es un ser espiritual, es un ser, ¿verdad?, que tiene un destino eterno, que va en rumbo o al infierno o al cielo. No lo ve físicamente, y es lo que está diciendo el Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Que no nomás se va a hacer polvo y se va a desaparecer y ya morir y ya va a dejar de existir. Es una manera física de pensar, una manera natural de pensar, pero una manera que no tiene de pensar para alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que él miraba a Cristo de una forma natural, no una forma espiritual. Dice: tú eres un buen maestro, un maestro que tiene a Dios. Pero no lo miraba como Dios, el Mesías, el ungido, el profeta que Dios había mandado para el Mesías para rescatar y redimir al mundo. No era a quien estaba esperando según él nomás era un maestro que tenía a Dios. Tiene que haber una transformación espiritual, una entrada a un nuevo mundo. Pero a pesar de todo lo que sabes y todo tu conocimiento, tu preparación, instrucción y entrenamiento no te capacita para ver lo espiritual. No importa cuántos títulos, diplomas, preparación, experiencia tengas, eso no te va a capacitar para ver lo espiritual. No importa qué tan fiel seas a la iglesia y cuántos años tengas llegando a la iglesia y cuánta literatura religiosa conozcas y sepas y leas y memorices, eso no te va a capacitar para ver lo espiritual. Aunque Nicodemo no lo entendía así, pero era por esa razón que solo lo miraba como un maestro, porque no tenía el Espíritu de Dios morando en él. Y por eso que Cristo le contesta así. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Obviamente ahí nos da una pista acerca de qué edad o qué etapa se encontraba en su vida. Yo no sé qué es viejo, por seguro no es 40 años. Tengo 42 por eso. ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El concepto era ajeno a Nicodemo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que en realidad no está entendiendo el concepto espiritual. Él desea entender, pero no puede. No pregunta por qué tiene que ser así, sino que la pregunta es ¿cómo? Lo natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice el Señor, versículo 5: de cierto, otra vez es importante, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí hay muchas teorías. Algunos dicen: no, pues está hablando de agua, de Espíritu, está hablando que te tienes que bautizar en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y luego tienes que poner tu fe en Cristo como Salvador. Pero la Biblia no enseña que el bautizo es necesario para la salvación. El bautizo es una obra de uno, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por el bautizo. Incluso Pablo dijo que él no bautizaba, él nomás de lo que se acuerda había bautizado algunas personas, pero
en realidad Él no fue enviado a predicar, a bautizar, sino que a predicar el evangelio. ¿Por qué? La fe en lo que Cristo ya hizo, el evangelio, que son las buenas nuevas, eso es lo que nos salva, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, para demostrar que la vida está en Él. Ese es el evangelio. Entonces el bautizo no lo es. Cuando habla de que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otros dicen, pues cuando habla de que tienes que nacer de agua y del Espíritu, está hablando de que tienes que nacer físicamente primero y luego espiritualmente, y podrás ver el reino de Dios. Y pues personas, ¿verdad? Buenas personas creen eso, ¿verdad? De que uno tiene que nacer físicamente para poder nacer espiritualmente. Y creo, pues eso sí es cierto, es verdad. Porque ¿cómo vas a nacer espiritualmente si no has nacido físicamente? Pero yo no sé, para mí es un poco obvio eso. ¿Por qué le va a decir el Señor Jesucristo algo tan obvio? Si no naces físicamente, Nicodemo, no puedes nacer espiritualmente, Nicodemo. No, pues por supuesto. No, ya sé, Señor. No, es cierto, es cierto. Alguien que nunca nació no puede ser salvo. No, pues obvio. Ahora, yo no sé, yo nomás es mi pensar, es mi teoría, así lo voy a decir. Creo que por el hecho de que si entramos al mundo de Jesús y Nicodemo en el tiempo donde ellos están viviendo, en el contexto de lo que ellos han vivido y experimentado, creo que está hablando de algo que era un poco fresco o nuevo, o más bien que algo que había vivido últimamente, experimentado a Nicodemo. Así que estaba usando su experiencia reciente de Nicodemo para darle una enseñanza espiritual. Mateo 3, versículo 1 dice que había alguien que vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:11 dice, aquí está hablando Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice, lo que está enseñando Juan el Bautista es que tiene que haber arrepentimiento antes de poder conocer al Señor. Tienes que arrepentirte y decir y reconocer que tu fe no puede estar en ti. Tienes que arrepentirte. Y esto tomando en cuenta que en el capítulo anterior Jesús había limpiado el templo. Había dicho que el templo está sucio, está contaminado, está profanado, que se necesitaba que limpiar. Si vamos a adorar al Señor, tenemos que entrar con manos limpias. Tenemos que entrar con corazón limpio. En Juan 1:23 es otra introducción a Juan el Bautista. Nos dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Que los fariseos habían enviado a estos para que le preguntaran a Juan el Bautista: ¿por qué está bautizando? Ellos querían saber. Una vez más, ahora quiero aclarar que el bautizo de Juan Bautista no es el bautismo que tenemos ahora. Lo que estaba tratando de hacer entender Juan Bautista es que se tenían que arrepentir, que tenían que arrepentirse y enderezar sus caminos para poder seguir por el camino que Dios le va a presentar. Que él nomás estaba enderezando el camino para el Mesías, él nomás estaba enderezando los caminos para el Mesías, pero ellos tenían que primero arrepentirse antes de poder seguir al Mesías. Es por eso que yo creo, y le digo que yo personalmente creo, que cuando está hablando de agua y espíritu, está hablando de arrepentimiento. Porque déjeme decirle por qué. Muchos hoy en día quieren nomás
a aceptar a Cristo, pero no creen que necesita haber un cambio en su vida, que nomás están agregando a Dios a lo que ya tienen, que puedo seguir viviendo como siempre he vivido, solo tengo que agregar a un Dios más. Solo tengo que agregar a Jesús, pero y Dios por su gran amor y verdad no me va a transformar, no quiere transformarme, nomás quiere que yo permanezca igual. Ahora, es cierto que Dios te va a aceptar donde te encuentre, pero Dios no te quiere dejar como te encontró. Él quiere transformarte. Nueva criatura es, y es lo que está diciendo el Señor, que tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber agua y en espíritu, arrepentimiento. Tienes que ser derribado, humillado, humildemente entrar a la presencia de Dios y decir: yo estoy mal, yo soy mal, yo no soy suficiente, yo no puedo salvarme, no soy yo y mi educación, no es yo y mi preparación, no es yo y mis actos religiosos, no es yo y lo que yo puedo ofrecerle a Dios, no soy yo y mi experiencia religiosa, no. Es Cristo solamente. Entonces Él tiene que reconocer, o más bien tú tienes que reconocer que tú no puedes salvarte. Tienes que arrepentirte de tu confianza en ti. Y luego Dios te va a dar vida espiritual, te va a levantar. Tú te humillas, Él te da vida, porque estamos espiritualmente separados de Él. Nos hemos nacido en una condición espiritual muerta, separados del Espíritu de Dios. Por eso que ahí te están invitando a la iglesia. Y luego tenemos, ¿verdad?, la arrogancia de decir: no, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué te escondes de tu padre? ¿Por qué le huyes a tu padre si es tu padre? No, porque dice la palabra de Dios que tenemos que ser hechos hijos de Dios, porque somos hijos de las tinieblas y de la mentira, del diablo por naturaleza. Y nuestro espíritu está muerto y tiene que ser vivificado. Él nos tiene que dar vida. Tenemos que arrepentirnos. Es cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te has arrepentido, Nicodemo? ¿O sigues confiando en todo lo que eres tú? ¿Por qué vienes de noche? ¿Por qué te avergüenzas de mí? Pero quiere hacerle entender que es imposible que Él produzca algo espiritual, Nicodemo. Porque dice: lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es. Que irá, Nicodemo, tú solo puedes producir lo que tú eres. Has nacido de carne, tú solo puedes producir carne. Tú no puedes producir espíritu. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Es un principio que se encuentra desde Génesis capítulo 1, versículo 11 dice: después dijo Dios, esta es la creación, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Que un gato solo puede producir otro gato. Nunca vas a ver nacer de un gato un burro. Híjole, ¿dónde salió eso? No, porque solo el género produce su género. Es todo. Y es lo que le está diciendo a Nicodemo. Mira, tú era carne, y carne solamente puede producir carne. ¿Y cómo vas a decir que tú puedes hacer a alguien, o que tú puedes ser espiritual? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y por eso tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y le dice versículo 7: no te maravilles de que te dije. Te estoy diciendo a ti, Nicodemo, tú también. Tú te crees tan justo, tú dices que nadie te ha visto pecar, que tú has cumplido con toda la ley,
y todas las tradiciones que se formaron a través de la ley, y que tú eres tan respetuoso del día de reposo, y que tú diezmas, y que tú haces todo y te jactas de todo lo que eres judío, y que eres de cierta rama, y que es cierta tribu, y que has practicado todo lo que se te ha pedido. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué ejemplo, qué ilustración. Se ha puesto a pensar lo que cuando un bebé está en el vientre de su mamá, ya es un ser humano, y él existe en su mundo. Él puede oír. Me acuerdo poder escuchar a mis hijos tener hipo. Pueden ser sonido. Ellos oyen. Me acuerdo cuando llegaba a la casa y comenzaba a hablar, comenzaban a mover. Ellos oyen. Ese es el mundo. No sé cómo se oye, ¿verdad? Uno le está hablando, ¿y cómo está, amigo? Yo creo que no hace. Y uno, ¿verdad? Bien, pero mira, ya me reconoce, ¿verdad? Pero es su mundo. Él o ella vive en un mundo total, completo. Tiene todo lo que necesita ahí en ese vientre. Tiene todo. Así que cuando la mujer da luz, no comienza la vida. La vida ya ha existido en un mundo diferente, distinto. Sino que ahora están haciendo el mundo en el cual que nos conocemos nosotros, pero ya tenía vida. Nomás entró a un nuevo mundo que ahora tiene sentidos que puede practicar y desarrollar que no había podido utilizar en el vientre. Pero tenía la capacidad, tenía los órganos y miembros, pero no puede utilizar todos. Ahora entra en un mundo donde puede responder, sus sentidos pueden responder de una forma diferente y nueva a diferentes cosas que están presentes en el mundo. No había sol en el vientre, así que es nuevo, la luz. Todo dependía de lo que consumía la mamá, pero ahora está abierto a lo que se presenta afuera. Ahora oye, pero oye diferente. Ahora ve, pero ve diferente. Ahora palpa, pero palpa diferente. Come, pero come muy diferente. Nació. Pero dice el Señor, tienes que nacer de nuevo, donde sales del mundo en el cual has vivido. Pero cuando el Espíritu vive en ti, has sido vivificado. Ahora ves, pero ves diferente. Ahora piensas, pero piensas diferente. Ahora hablas, pero hablas diferente. Has nacido de nuevo. Y dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tú no puedes fingir, ni maquinar, ni producir esta nueva manera de pensar, de ver y de hablar y de sentir. Tú no lo puedes producir. Y es precisamente lo que le está diciendo a Nicodemo. Y Nicodemo se miraba como un hombre preparado, que no había ni lugar para crecer, que él era el maestro, y con quien estaba tratando era un maestro, que estaba Dios con él, pero no lo podía figurar muy bien. ¿Quién eres? Pero dice, esto sabemos. Y le comienza a hacer ver el Señor, tú no sabes. ¿Y te has dado cuenta que el verdadero crecimiento se lleva a cabo en tu vida cuando comienzas a reconocer todo lo que no sabes todavía? Te estancas y eres inmaduro cuando tú piensas que tú ya lo sabes todo y que nadie te puede enseñar algo nuevo. Y ahora Nicodemo se está dando cuenta, wow, no soy tan inteligente como yo pensaba. Y le dice el Señor esto: el viento sopla de donde quiere. Algunos dicen que quizás estaban, porque en Israel se acostumbra de que las casas tienen un techo, pero es como un patio a la misma vez, y pueden subir y sentarse allí y convivir. Y que quizás en esta ocasión, este tiempo había una brisa, un viento, y pudo usarlo como un ejemplo para Nicodemo, para que Nicodemo entendiera un principio espiritual. Dijo, el viento sopla de donde quiere.
y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo, ¿tú sabes de dónde viene este viento? Toda tu preparación, Nicodemo, ¿de dónde viene el viento? No sé. ¿A dónde va, Nicodemo? A Jerusalén. Es como cuando los niños están en la clase de Biblia aquí en la escuela. Cuando no saben la respuesta, nomás contestan Jesús para todo. Dice, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Lo que está diciendo es, Nicodemo, el Espíritu no puede ser controlado. El hecho que el Espíritu te está hablando a ti, aprovecha y responde pronto. Tú no sabes si va a seguir obrando en ti como está obrando. Y lo que está diciendo también es, mira, no podemos ver el viento, no lo podemos ver. Pero ¿cómo sabemos que existe el viento? Solo sabemos que existe el viento por los efectos que tiene sobre las cosas que toca. Sabemos que existe el viento por cómo responde el árbol. ¿Cómo responde tu cabello? No el mío, sino el tuyo. ¿Sabes si hay viento o no? Pero por los efectos que tiene sobre el objeto sobre el cual pasa. Puede ser viento fuerte, puede ser viento lento. Y cada cosa responde diferente de acuerdo a la fuerza del viento en ese momento. Siempre va a haber un efecto cuando el viento pasa por un objeto. Ha habido efecto en ti, Nicodemo, porque eres el mismo, porque no has cambiado si eres espiritual. ¿Sabes por qué, Nicodemo? Porque la carne solamente produce carne, el espíritu produce espíritu. Fíjese en Mateo 3:7, cuando está hablando acerca de Juan el Bautista, que está bautizando a los que vienen para arrepentirse. Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos, del grupo que era Nicodemo, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, venían quizás para ver, quizás para participar, nomás para lucir bien. Mira, nosotros también participamos en estas cosas espirituales. Mira, nos estamos bautizando, pero estaban más enfocados en la forma del acto, no en el corazón del acto. Que solamente querían impresionar a otros, no era porque había un verdadero arrepentimiento en ellos. Y fíjense, Mateo 3:7 dice, al ver él, Juan Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense lo que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vive diferente entonces, a ver si en realidad te has arrepentido. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No te jactes de dónde vienes. Nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros nos podemos bautizar o podemos observar. Y aquí, regresando a la conversación, Cristo le está diciendo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se va a ver el efecto del viento en ellos. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, oyes. No lo ves, pero lo oyes. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjese cómo responde Nicodemo. Versículo 9, regresando a Juan 3. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Se está dando cuenta, no sabe todo lo que él pensaba que sabía. Se miraba con unos ojos impresionantes. Oh, él era lo mejor de lo mejor. Era, verdad, el más limpio, el más religioso, el más espiritual de todos. Ahora está dando cuenta, no soy tan espiritual. ¿Cómo puede hacerse esto? Fíjese cómo contesta el Señor. ¿Eres tú maestro? Porque tú dijiste cuando llegaste que una cosa sabías. Nosotros sabemos que tú eres maestro. A ver, Nicodemo, ¿eres tú maestro? No que lo sabes. No que una cosa sabes que yo soy maestro. Pues si yo sé unas cosas que tú no sabes, ¿cómo estamos al mismo nivel? ¿Y cómo es que supuestamente eres superior a mí? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Oh, Nicodemo, ¿qué pasó, Nicodemo? Me imagino que le vio la cara en ese momento, todos los ojos torcidos, como, ¿ahora qué? De cierto te digo, ahora usa sus palabras en contra de él, que lo que sabemos, está hablando de él mismo. Yo no sé si está hablando de él y sus discípulos, él, la Trinidad, yo no sé, pero dice que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y luego se dirige a él, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué no sabías tú? ¿Estabas seguro que yo soy maestro? Y lo que yo sé, de eso yo estoy hablando. Y yo te estoy hablando a ti, tú ni sabes de qué estoy hablando. Entonces, Nicodemo, no sabes mucho. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. De allá vengo, Nicodemo. Tú crees, si tú dices que yo solamente soy maestro, no sabes de lo que estás hablando. Tú viniste con una arrogancia, Nicodemo, pensando que tú eres la gran cosa, que tú no necesitas cambiar, que tú eres el que debes de gobernar y dirigir y instruir a los demás. Y se estás dando cuenta que yo estoy hablando de cosas más profundas que tú jamás puedes captar. Y pues la razón que yo puedo hablar de estas cosas, porque yo he descendido del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, está en el cielo en este momento, que es omnipresente. Se está presentando, aplicando un atributo de Dios, que solo Dios está en todos lugares a la misma vez. Y dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, que está en el cielo. Y dicen unos que Cristo nunca dijo que Él era Dios. ¿Cómo no? Porque solo Dios puede ser omnipresente. Ningún otro hombre puede ser, ni el diablo puede ser omnipresente. Él usa sus demonios para tratar de observarnos, pero Él no es omnipresente, solo Dios. Y aquí termina con hacérselo bien sencillo. Porque acuérdense, Nicodemo conocía las escrituras, pero no sabía cómo. Su espíritu no respondía al espíritu de la palabra, porque no tenía el espíritu de Dios. Y Cristo le dice: mira, Nicodemo, yo sé que tú conoces esta historia. Se encuentra en Números 21 para nosotros. Ellos no tienen capítulos, pero Números 21 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La historia que sucede en Números capítulo 21 es que el pueblo de Israel va en rumbo a la tierra prometida, pero se están quejando y quejando, como los niños de uno se quejan: ya mero llegamos y apenas salimos de la casa, ¿verdad? Estamos más cerca, yo tengo hambre, tengo que ir al baño. No, los mismitos. Los israelitas estaban en el desierto, en rumbo a la tierra prometida. Se están quejando que no hay de comer, no hay de beber, y aquí se van a morir. ¿Por qué nos trajiste al desierto para morir? Y ya Dios dice: ¿sabes qué? Ya en realidad ya no quiero escuchar tus quejas. Así que Dios les manda unas serpientes. Imagínense, una idea para la próxima vez que tus hijos se van quejando. Voy a dejar la serpiente. Ahora sí que les manda serpientes al desierto. Y las serpientes comienzan a morderles. Y les dice el Señor a Moisés: mira, esta es la solución. Quiero que hagas una serpiente de bronce, y luego lo vas a poner sobre un palo. Y luego quiero que levantes el palo, y cada uno y quiero que le digas: el que vea hacia la serpiente va a ser sanado. Tiene que creer mi palabra, que va a ser suficiente. Que si yo lo digo es porque lo voy a hacer. Entonces tienen que poner la serpiente en un palo. Moisés lo tenía que hacer, hecho de bronce. Lo levanta, y el que voltea a verlo va a ser sanado. Tan sencillo así. Tiene que creer mi palabra y responder con ver. Es todo. No tenía que hacer nada, nomás ver, creer que era verdad. Digo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él no entiende todo eso todavía. ¿Qué quiere decir que va a ser levantado? Ahora nosotros sabemos qué significa eso. Él va a ser levantado en la cruz.
Él va a tomar los pecados de toda la humanidad. Él va a ser como una serpiente. La serpiente en la Biblia es algo condenado. Es algo vil. ¿Por qué? Porque Él va a recibir todos nuestros pecados sobre Él. Él va a ser levantado. Él va a recibir la ira del Padre. Pero dice, lo único que vas a tener que hacer tú, Nicodemo, versículo 15, va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Nicodemo. Va a ser necesario para que todo aquel que en Él cree, no en ti, Nicodemo, no tu preparación, no tu linaje, no tu familia, no tu preparación, no tus títulos, no tu educación en todo eso, no porque es religioso, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así naces de nuevo, Nicodemo. Amigo, cuando tú lees el resto de la historia, en Juan 7, Nicodemo, los fariseos, sus compañeros, sus colegas, ya lo quieren condenar sin ningún tribunal, nada. Y es Nicodemo el que dice, y fíjese cómo dice Juan 7:50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? No merece que esté ante el tribunal primero. Está defendiendo a Jesús. Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ahora, ¿qué pasó? ¿Eres uno de ellos o qué? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por eso se fue de noche, porque tenía vergüenza. A uno de Galilea iba a ir a pedirle consejo. Juan 19:38. Va a ser crucificado. Más bien ya es crucificado. Juan 19:38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que, fíjese cómo siempre es identificado, el que antes había visitado a Jesús de noche. Ya, Señor, ya cambié. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora abiertamente él está identificándose con Cristo. 100 libras, no puedes ocultar 100 libras. No puedes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Yo creo que él creyó en Jesús. Amigo, si Nicodemo tuvo que dejar de confiar en él mismo, ¿quién te crees tú? Si él, teniendo preparación como nadie aquí, teniendo influencia como nadie aquí, teniendo posición como nadie aquí, teniendo linaje como nadie aquí, él también tuvo que arrepentirse. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no tú? ¿Quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Creer en Él. Para poder ver como nunca has visto, oír como nunca has oído, hablar como nunca has hablado. ¿Y sabes qué? Algunos quizás ya lo han hecho, pero muchos de nosotros ya no hablamos como hablábamos antes cuando recién nacimos. Ya no pensamos como antes pensábamos cuando recién nacimos. Ya muchos de nosotros ya no sentimos lo que antes sentíamos. ¿Por qué? Porque regresaste a creer en ti. No perdiste tu salvación, pero Él ya no es todo. Tú lo eres. Eres consumido de ti mismo, estás lleno. Y por eso tú ya no sientes, ya no hay compasión. Eres igual como Nicodemo antes de nacer de nuevo. Es religioso solamente, religioso. Vienes, no quieres venir. Ves la Biblia, no la quieres abrir. Dios te habla, no lo quieres escuchar. Yo no sé cuál de los dos grupos perteneces tú.
Si nunca has nacido de nuevo, ven a Él ahora. Pon tu fe en Cristo. Como la serpiente en el desierto se le fue levantado. Creyeron en Él. Así cree en Cristo. Ok, Señor, dejo de confiar en mí. Arrepentirte. Comienzo a confiar en ti y solo en ti. Porque solo Él te puede salvar. Deja de verte con esos ojos que te mirabas como adolescente. Lo máximo. No. Comienza a verte como te vas a ver en 20 años. ¿Y qué estaba pensando? Estaba mal. Así, como Dios te ve. En comparación a Dios, estamos destituidos de su gloria. Solo Él te puede salvar. Vamos a orar.